Bueno, pues vamos a por ello. Tengo el gusto de poder realizar una entrevista con Iván Onandia, en esta entrevista lo que vamos a hablar es sobre el trastorno de déficit de atención y hiperactividad y también cómo está relacionado esto con la microbiota intestinal y con el intestino. Para aquellos que no nos conozcáis, voy a hacer una breve introducción. Voy a empezar por ti, Iván. Lo primero que nada, muchísimas gracias por atender pues, este ratito que vamos a estar charlando sobre el tema. Nada, a ti. Iván es doctor en psicología. Por favor, corrígeme si de nuevo si dijera algo que no es correcto. Psicólogo sanitario y neuropsicólogo clínico. Esto sí, ¿verdad? Sí, eso Perfecto, es. perfecto. Y profesor además de la Universidad del País Vasco. Como si no tuvieras poco, pues además también profesor. Sí. Tu ámbito de trabajo, su ámbito de trabajo son los trastornos del neurodesarrollo, como es el caso del TDA, que es el tema que abordaremos hoy durante la charla. Y además de ello, también eres autor de publicaciones sobre la caracterización cognitiva en adultos con trastorno por déficit de atención y hiperactividad y también sobre el componente cognitivo en población infanto-juvenil dentro del autismo. Además, también, entre otros hobbies, supongo, eres autor del libro Manual de Neuropsicología Infanto-Juvenil, que es una guía de carácter clínico en la que abordas estos trastornos de neurodesarrollo y que, por cierto, ya va por la segunda edición si estoy en lo correcto. Así que felicidades. Gracias. Y luego, además, podéis seguirlo en redes sociales a través de Twitter con su cuenta Nadi-Onandia. Por mi parte, aquellos que no me conozcáis o que seáis nuevos en siguiéndome, yo soy Laura Díaz, soy doctora en biomedicina. Me especialicé en la relación cerebro-intestino, concretamente la relación entre el ictus y las alteraciones de la población microbiana. Y actualmente soy investigadora y mi ámbito de trabajo es la epilepsia farmacoresistente. En este ámbito, mi investigación se centra en el desarrollo de probióticos para ayudar a pacientes que sufren un tipo de epilepsia que hace que los fármacos no sirvan de nada o no les ayude y, sin embargo, la dieta, en este caso la dieta cetogénica, sí es una opción para ellos. Y sabemos que toda esta interacción tiene mucho que ver con la microbiota intestinal, por lo cual, idealmente, ojalá consigamos que en esta investigación podamos administrar a los pacientes probióticos para ayudarles en la gestión de esta enfermedad. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Bueno, algunas cosas se nos ha olvidado en la descripción por ampliar, ¿no? Tengo otro libro. Yo siempre hablo de que tengo 3 niños de carne y hueso y 2 de papel. Quería ser al revés, pero me van más los de carne y hueso, sobre todo los de consulta también. Y el otro tiene que ver con la evaluación de la atención. Y el manual, bueno, aparte de ser clínico, también queríamos hacer una aportación a la parte más educativa, porque entendemos que, o nos transmiten que muchas veces están huérfanos de manuales de este tipo, porque al final conocemos mucho sobre los trastornos del neurodesarrollo a nivel social, pero hay mucho mito en torno a ello, ¿no? Y bueno, pues queríamos aportar, Aaron y yo, que lo hemos coeditado juntos, en torno a este tipo de, eh, no patologías, sino trastornos. Siempre nos sale la palabra patología también, no sé por qué, ¿no? Pero en este caso son trastornos. Bueno, esto será, quizá voy a enganchar esto último que has dicho y estará bien entonces que pongamos un poco en contexto, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias entre trastornos y patologías? Bueno, al final, la mayor diferencia técnica está en que no sabemos la etiología, o no está comprobada la etiología real de estos fenómenos, dijéramos, ¿no? Yo le añadiría alguna cosa más. Claro, el problema de la palabra trastorno es que tiene una connotación negativa en nuestra sociedad, ¿no? Porque al final la gente piensa que viene de la palabra trastornar, ¿no? Y trastornar está muy relacionado con la palabra locura o con la palabra demente, ¿no? Que se está utilizando demencia también, curiosamente, pero al final la palabra trastorno no es más que un conjunto de síntomas y signos clínicos que vienen entre ellos habitualmente relacionados porque se dan conjuntamente habitualmente, ¿no? O con mayor prevalencia de lo que pueden ser otro tipo de signos. Ahí empezaremos el trastorno. Y la diferencia entre patología o enfermedad y trastorno es que en la enfermedad eh,
existe una relativa precisión de dónde viene esa enfermedad, cuáles son los mecanismos que generan esa enfermedad, y en el caso de los trastornos existen hipótesis, pero no existe una constatación de ese origen. Y entonces, en este sentido, cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, ¿qué es lo que estamos realmente diciendo? Bueno, al final los trastornos del neurodesarrollo son un conjunto de trastornos que o bien desvían la curva de desarrollo habitual o bien incluso la paran, ¿no? En el sentido de que se pretendería o se intuiría que una persona se va a desarrollar en una cierta línea ascendente y de repente eso se interrumpe o se desvía de su línea habitual. Lo que pasa es que aquí yo siempre suelo decir, de manera un poco técnica, ¿no?, que yo siempre distingo trastornos del desarrollo más orgánicos y menos orgánicos. Si bien todos tienen una base, porque son del neurodesarrollo y por tanto todos están en el sistema nervioso central, hay algunos que tienen una base más orgánica, como podría ser un daño cerebral, ¿no?, Ujú. una epilepsia, que es lo que antes, y hay otros que para mí tendrían menos base orgánica, entre comillas, o menos base de lesión cerebral, como son pues el autismo, el TDAH o incluso algunos trastornos que a día de hoy estarían caracterizados dentro de los trastornos psiquiátricos, pero que realmente también suponen una desviación o una interrupción de la curva, como pueden ser las esquizofrenias, ¿no? Los trastornos, lo que llamamos hoy los trastornos esquizofrénicos o los trastornos de las diferentes esquizofrenias, ¿no?, que también desvían esa curva y que además se producen en determinado momento de la neuroevolución. Por tanto, Ujú, hay autores que ya abogan porque esto también sea un trastorno en el desarrollo. Como ujú. vemos aquí hay una amalgama muy amplio de lo que pueden ser los trastornos del neurodesarrollo. ¿Y en qué momento del neurodesarrollo, en el caso del TDAH, que es el tema de hoy, en qué momento del neurodesarrollo se produce este trastorno? Al final aquí tenemos que diferenciar desde qué momento la persona se supone que, en este caso el niño, se supone que tiene que ser capaz de gestionar esos procesos que están alterados en el TDAH, y desde qué momento se produce esa alteración, porque en el caso del TDAH no coinciden. Es decir, la alteración se produce desde el mismo momento de la concepción, pero realmente no lo sabemos hasta que ese niño tiene la suficiente madurez neurológica para poder gestionar los procesos que en TDAH no están bien. Y esto suele suceder en torno a los 7-8 años. Por eso un diagnóstico precoz antes de los 7-8 años puede ser peligroso, ¿no? Porque al final los niños pueden evolucionar. De hecho, ya hay en otro tipo de condiciones descritas niños que evolucionan por detrás, pero que luego se igualan al resto de niños cuando ya termina la neuroevolución. Y por tanto, por eso hay también aquí esta diferencia, ¿no? Entonces, los neurodesarrollos desde siempre, sí, pero en el caso del TDAH no lo podremos ver hasta que realmente el niño no se presuponga que debería de tener las competencias neurológicas suficientes o el desarrollo neurológico suficiente para regular atencionalmente, regularse motivacionalmente y regularse conductualmente también, ¿no? Entiendo que esto es en gran parte porque hay un componente social y medioambiental, o sea, el entorno en el que vive la persona que tiene TDA, que es definitivamente importante. De hecho, el otro día que leía sobre cómo las condiciones de pobreza económica disparan entre 3 o 4 veces mayor, voy a decir riesgo, o más bien correlación, de la presencia de TDAH en niños con familias económicamente pobres en comparación con familias pudientes. Por tanto, aquí la siguiente pregunta que me surge es, si es un trastorno del neurodesarrollo, ¿cuál es entonces, o sea, se puede de alguna manera separar del componente psicosocial? No, rotundamente no. Claro, hasta el final, a mí aquí me parece que pueden surgir dos hipótesis muy interesantes en torno al por qué, ¿no? Las familias de baja capacidad socioeconómica o de baja clase, ¿no?, que son dos variables diferentes, pero que a menudo se interrelacionan, tienen más riesgo de TDAH, ¿no? Y a mí una de las hipótesis que se me ocurren es una hipótesis alimentaria en la cual estas personas tienen menos acceso a una dieta sana, dijéramos, o variada, ¿no? Y por otro lado también está la otra hipótesis que sería más adaptativa, dijéramos, ¿no? El hecho de que estos niños suponen un reto mayor, y al suponer un reto mayor, si esa familia es capaz de adaptarse a esas exigencias educativas, pues minimizará esa sintomatología. Incluso puede ser que durante todo el resto de su vida no sea subclínico, lo que llamamos subclínico, ¿no? Esté por debajo de lo que es significativo a nivel clínico, ¿no? En el caso de familias de bajo nivel sociodemográfico, pues obviamente tienen menos capacidad en este sentido de recursos, accesos que les ayuden a este tipo de adaptaciones, o incluso ellos mismos, al ser habitualmente de un nivel
intelectual menor, ¿no? Pues lo que les pasa es que no son capaces por sí mismos de generar este tipo de adaptaciones. Por tanto, siempre están en desventaja y esas serían para mí las dos hipótesis que hay. Porque a día de hoy realmente hipótesis causales o estudios experimentales causales es muy complicado generar por razones metodológicas obvias, ¿no? A nivel ético. Vale, entonces lo que tú estás sugiriendo significa que el entorno como tal no es que sea un disparador de este trastorno del neurodesarrollo, porque este trastorno del neurodesarrollo se ha producido en etapas previas, sino que ese entorno puede amortiguar la expresión conductual de este trastorno. ¿Es correcto? Efectivamente, en cierta manera puede amortiguar o puede hacer que esa sintomatología no crezca o no sea significativa como para ser suficientemente clínica. De hecho, aquí hay un debate ahora mismo en torno al TDAH en adultos, porque hay estudios que nos demuestran que existen TDAHs adultos que debutan de nuevo, es decir, nunca han tenido esta patología, de repente debutan, ¿no? Entonces hay otros que dicen, bueno, realmente eran TDAHs y tenían clínica, pero como nunca el ambiente ha suscitado, ha generado, ¿no? Que tuvieran una exigencia suficiente para demostrar esa no capacidad, pues nunca fueron sintomatología clínica. Sin embargo, hay gente que dice, no, es que quizás pasaron por un periodo de estrés o por un periodo crítico en el cual su sistema neurológico pues sufrió algún tipo de daño o sufrió algún tipo de bajón en cuanto a eficacia. Hay muchas posibles hipótesis, ¿no? Pero eso hizo que de repente ya no fuera capaz de gestionar determinadas situaciones. Y hay otros autores que dicen, bueno, quizá han tenido un trabajo o una exigencia mayor a nivel cognitivo, hasta ahora no ha tenido esa necesidad. En el caso, por ejemplo, personas con una alta capacidad intelectual, ¿no? Que han pasado los estudios, pues estudiando poquito, pero bueno, eso les ha hecho poder aprobar y de repente se encuentran con un trabajo que justamente va a la contra de su naturaleza, entre comillas, ¿no? Y hace que no puedan afrontarlo. Yo he visto algún caso de estos en los cuales, joder, casualmente has ido a parar a una fábrica en la cual se te pide que estés 10 horas seguidas prestada atención cuando nunca has tenido esta necesidad y tu capacidad intelectual te ha hecho poder aprender en trocitos de atención de 10 minutos. Bueno, pues al Ujú, final cada uno encuentra un poco su confrontación con sus déficits, ¿no? ujú. Eh, Aquí has comentado dos cuestiones que me las voy a anotar. Una de ellas, en el segundo comentario que has hecho, decías que podría ser que estos pacientes se enfrentasen a situaciones de estrés. Pero si abrimos esta situación, significaría que entonces el estrés estaría actuando como un disparador de una condición que entonces está sujeta al estrés y por tanto no vendría del neurodesarrollo. Es decir, mi pregunta es que si esa condición ya existe, entonces no podemos decir que se desarrolla por el estrés o no. Esa condición existe y en cualquier caso se va a expresar. Desde afuera, ¿no? Los observadores lo podrán ver más o menos en función del contexto social. Entonces, supongo que el estrés más que disparador, o sea, no es que produzca el trastorno, sino que puede ser fomenta que se expresen más o menos esos síntomas del TDA. Sí, en cierta manera podría ser que hasta ese momento con un solo TDAH, pues la persona fuera capaz de gestionar determinadas situaciones y cuando se le anota una condición más, que ya tienes que tener una capacidad cognitiva mayor, entre comillas, ¿no? De gestión, pues ahí es donde sí, ya no es capaz de gestionar ese tipo de situaciones, sí, efectivamente. Y también comentabas, has dicho una de los comentarios que has hecho, de las hipótesis que comentabas, la nutrición. Cuando tú hablas de nutrición, ¿a qué te refieres? ¿Hablas de la nutrición que ha tenido la familia, en concreto la mujer embarazada durante el tiempo gestacional? ¿Hablas de la nutrición que ha ocurrido después? Porque si aquí empezamos a hablar de nutrición, es muy interesante, ya que durante el tiempo en el que se produce la gestación, la nutrición puede definitivamente, eso es un papel importante en el desarrollo en el neurodesarrollo y luego, como veremos un poco más a lo largo de la charla, también la forma en la que el bebé llega al mundo, vía por cesárea o vía por parto vaginal. ¿A qué te referías cuando hablabas sobre el papel de la nutrición? Predominantemente me refería más a la nutrición que pueden tener los niños una vez que nacen. Pero bueno, también obviamente hay dos vías, ¿no? En este caso, de hecho, la microbiota también está muy relacionada, la microbiota de la madre, con la, la gestación y esa gestación está relacionada también con factor de riesgo de poder desarrollar trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Porque al final esa microbiota es la que luego genera factores, ¿no? De cómo se va a desarrollar ese cerebro en función de qué tipo de alimentos toman. Pero Ujú, también una dieta, por ejemplo, rica en grasas, ¿no? Una dieta rica en grasas en el niño, ¿no? En el niño de los primeros años,
puede generar también un sistema nervioso mucho menos eficaz y eso haría también que en cierta manera se mostrara un TDAH. Aquí es que el problema que tenemos muchas veces es el que debatimos, ¿no? Es que los trastornos, en el caso del TDAH, tenemos muchos TDAHs. Realmente yo no creo que, por un lado, muchos TDAHs a nivel cognitivo, pero por otro lado, muchos TDAHs a nivel etiológico. Porque yo no creo que el perfil fuera igual en un TDAH que se ha generado por vía alimentaria, entre comillas, o un TDAH que puede ser, al final la predisposición genética está, ¿no? Pero que puede ser generado, entre comillas, por una parte más conductual, ¿no? Padres muy desorganizados, con mucho estrés, ¿no? Claro, Y pero si eso esto hace que que el dices, ambiente sea desorganizado. si esto es así, entonces no estaríamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. O aquí estoy algo que me estoy perdiendo, porque al menos bajo mi concepto de trastorno del neurodesarrollo es algo que ocurre durante las primeras fases, o bien durante el estadio gestacional, o bien durante la primera ventana del neurodesarrollo, que pongamos pues el primer año. Claro, si esto ocurre en etapas tempranas de la infancia, hablamos de 5 o 6 años, ¿por qué o sea, tendría entonces sentido seguir hablando de trastornos del neurodesarrollo? Y la misma pregunta cuando se ha hablado asociado, ¿no?, a la nutrición. Si tienes un niño que tiene 5 o 6 años y le das una dieta que no está equilibrada o adecuada para sus condiciones, si ese niño desarrolla o la dieta es un factor para el desarrollo de TDAH, entonces el TDAH no es un trastorno del neurodesarrollo como tal, ¿no? Bueno, sí y no, porque si aludimos a la definición técnica, al final es una desviación del neurodesarrollo habitual. ¿Cuándo termina el neurodesarrollo? A los 23, 25 se supone, porque hemos descubierto factores que nos indican que podría ir más allá, ¿no? Incluso, aunque sea en menor escala, dijéramos, o en menor intensidad. Y por eso hay autores que hablan de que la esquizofrenia podría ser uno de los trastornos del neurodesarrollo, que precisamente es uno de los trastornos del neurodesarrollo más tardíos. Ya hablan incluso, ¿no?, de un trastorno del neurodesarrollo. Se podría hablar técnicamente, aunque esto es un poco raro también, ¿no? Por ejemplo, de las demencias, porque al final, quieras o no, nosotros tenemos un declive cognitivo en la tercera edad o ya, en esa fase 50-65, ¿no? En la cual ya se termina la meseta y empezamos a un declive. Si ese declive se pronuncia más, también sería un trastorno del neurodesarrollo, entre comillas, porque no es lo que se esperaría del neurodesarrollo. Por forzar un poco la definición, me refiero, ¿eh? Ujú, Entonces, claro, ahí hay mucho debate muy candente por eso, porque ¿cuándo se considera neurodesarrollo? Al final es un desarrollo de la parte neurológica, ¿cuándo termina? Para poder decir que a partir de aquí ya no es trastorno de neurodesarrollo. Pues esto es un poco el debate que se tiene que producir en los siguientes años. ujú. O sea, es algo que se está actualmente poniendo sobre la mesa, ¿no? ¿Cuándo cerramos, en qué momento cerramos para poder categorizar este tipo de trastornos? Más que cuando cerramos, porque creo que esto va a ser muy difícil de definir y de conceptualizar o de establecer un punto de corte, es qué definimos como un trastorno del desarrollo o qué, dentro de los trastornos del desarrollo, cuándo decimos que ya no pertenece a, ¿no? O cuándo es primario o secundario con lo que decimos, ¿no? Al final, un niño que sufre una lesión de daño cerebral, por ejemplo, un accidente, que tiene una sintomatología tipo TDAH, esto es un TDAH, pues sería secundaria a la lesión cerebral, pero no deja de ser Ujú, un cuadro de TDAH. ujú, Deberíamos llamarlo ujú. secundaria A, pero la Sí, gente le llama daño cerebral y TDAH. Y ya, esto, técnicamente, incluso a nivel clínico, a muchos nos chirría, porque el origen no es el mismo, pero es que tampoco la intervención puede ser la misma y, por tanto, no debería tener la misma nomenclatura. entiendo. ¿Y crees que por esto, este mismo tema tan candente, el TDAH, hay algunas personas, ¿no?, que dicen que, me lo he escuchado también por parte de varios psicólogos, que el TDAH, pues que es una moda, o que no existe, o que ahora todo el mundo tiene TDAH y que esto, pues eso, que no existe de verdad, ¿no? Entonces lo que creo que hace bastante daño a las personas que sí lo tienen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo siempre digo que no creo en el sobrediagnóstico del TDAH, sino creo en el mal diagnóstico. En el sentido de que cuando alguien te viene a consulta o tiene una necesidad de poner una etiqueta a lo que le está pasando, realmente es una necesidad. Otra cosa es que se atienda de manera fácil o rápida diciéndole que tiene TDAH, porque es más fácil decir que tiene TDAH que decir que tiene una discapacidad intelectual o un trastorno de espectro autista o simplemente que sus padres se han divorciado ahora mismo y es lógico que el niño esté inquieto, ansioso o como sea. Entonces, claro, esa necesidad también hay que atenderla en consulta. Te vienen buscando una evaluación. Lo que no podemos hacer es hacerles el favor de darles una solución fácil en unas siglas que con una medicación tiene una intervención relativamente fácil, aunque no duradera, pero sí fácil, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hablo de mal diagnóstico y no sobre diagnóstico. Para mí no es que, al final, para decir que hay una moda o que hay un boom o que hay una subida de,
tendríamos que atender a estudios epidemiológicos. Y los estudios epidemiológicos de los años 80 y los estudios epidemiológicos de ahora mismo nos dicen que realmente la prevalencia no ha aumentado y que se ha mantenido relativamente estable. Otra cosa es que hay un porcentaje, como también sucede en otros trastornos del neurodesarrollo, como el TEA, que se identifican mucho mejor. Yo me acuerdo siempre de un estudio que hizo la Federación Española de Asociaciones de TDAH, la FEADA, en los años 2000 y algo, en el cual vio que realmente estaban identificados de ese 5% de prevalencia que se suele hablar, un 10% de ese 5%, es decir, un 0,5% realmente de los verdaderos TDAH, ¿no? Entonces decían, jo, no digamos que está sobre no diagnosticado cuando realmente todavía no estamos llegando ni siquiera a la mitad de la población que padece TDAH. Y hablando del diagnóstico, ¿cómo se diagnostica dentro de la complejidad que supone el diagnóstico? Pero si tuvieras que definirlo más o menos en algunos puntos principales, ¿cómo se realiza un diagnóstico correcto del TDAH? Bueno, ¿cómo se diagnostica? Es una pregunta un poco que puede suponerse por los dos lados, ¿no? ¿Cómo se diagnostica en el práctico? ¿Cómo se debería diagnosticar? Tendríamos, ¿no? Porque realmente a día de hoy, cómo se diagnostica es, en la gran mayoría de ocasiones, es mediante un diagnóstico clínico realizado en consultas relativamente breves. Y esto es lo que nos quejamos mucho, ¿no? Yo suelo decir además, ¿no? Es verdad que nuestros diagnósticos son muy completos, que no es porque sean nuestros, sino porque creemos que es como hay que hacerlo, ¿no? Y son caros, obviamente, porque además yo trabajo en la privada, pero siempre les digo que, joder, ya me gustaría poder tener un semejante ojo clínico para en 15 minutos, media hora o incluso en dos consultas de media hora, poder diagnosticar a alguien de TDAH de manera a ojo, hablando, porque al final no es a ojo, es hablando, ¿no? Ujú. Porque al final a nadie se nos escapa que el TDAH tendrá TDAH, pero tonto no es. Es decir, que sabe perfectamente cómo se tiene que comportar en un ámbito de consulta. Y por tanto, en media hora es fácil engañarnos. Nosotros, por ejemplo, abogamos porque se haga un diagnóstico teniendo en cuenta muchos factores. Por ejemplo, el momento del día en el que nos encontramos. Sabemos que hay gente que está mejor a la mañana que a la tarde y al revés, ¿no? Incluso el momento de la semana. Incluso en el momento, en el caso de las chicas, ahora con el tan sufrido síndrome disfórico menstrual, ¿no? Que en momentos diferentes de vuestro ciclo Tienes diferentes también, ¿no? conductas. Sí, sí. Bueno, es que esa es otra, ¿no? Hablando, que ese era uno de los puntos que quería tocar, ¿no? La diferencia del diagnóstico entre mujeres y hombres y cómo también el ciclo menstrual puede afectar a las diferentes expresiones del TDAH en mujeres. Claro, pues imagínate la menarquía, en la cual todavía no conocemos la línea base de esa chica, ¿no? Que va a pasar a ser mujer y no sabemos esa línea base y que además en un tiempo, habitualmente, no va a haber línea base porque realmente los primeros ciclos menstruales suelen ser muy irregulares y provocan muchos cambios hormonales hasta que se regula, si es que en algún momento se regula, porque hay mujeres en las cuales no se les regula. Entonces, todo ese Ujú. tipo de conocimientos, ese tipo de variables, no tienen un manejo cuantitativo ni riguroso científicamente en el cual metes un algoritmo y te dice TDAH. Es un manejo clínico en el cual es imposible hacerlo en dos momentos, en dos fotos, dijéramos, y es imposible hacerlo a ojo clínico, sino que hay que coger muchos datos y luego está la parte psicométrica, que no es, la gente dice, bueno, no es importante o no es imprescindible hacer pruebas psicométricas, no, imprescindible no es, pero es que te aporta tanto a la hora de ver al niño, al adolescente o al adulto en acción, al final ¿Nos es una puedes excusa poner, para verle. nos puedes poner un ejemplo de prueba Sí, psicométrica, porfa, para la gente que no sepa lo que es este término? por ejemplo, el WISC o el WISE, ¿no? Prueba de inteligencia, en la cual la puntuación directa nos da un poco igual, entre comillas, nos dice cosas, pero nos aporta poco, pero cada una de las pruebas nos aporta mucho, ¿no? Vocabulario, es una prueba en la cual a la persona le dices una palabra determinada y ella te lo tiene que definir o decir cosas características para saber si es capaz de dar con esa idea, ¿no? En el TDAH generalmente existen los circunloquios en esa prueba, que está dando vueltas a la idea, pero nunca llega a la idea principal. O te habla muchas cosas o salta de rama a rama, pero nunca es capaz de definirte lo que es un ratón, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas cualitativas, que el manual ni siquiera lo traduce a puntuaciones directas, ¿no? Es lo que nosotros llamamos una valoración por procesos. Y esos procesos son los que realmente tenemos que mirar en un TDAH, ¿no? Porque tiene determinados procesos que están alterados. Siendo el TDAH además un trastorno del neurodesarrollo, ¿existen métodos diagnósticos por imagen? No, a día de hoy no. De hecho, Samuele Cortese, en los últimos 5 o 10 años, ha trabajado mucho en desmontar mitos que teníamos. Mitos. Yo creo que está mal explicado también, ¿eh? Realmente, Samuele Cortese lo que nos dice es, bueno, se ha acumulado mucha evidencia en torno a posibles evidencias de déficits estructurales en el cerebro, pero esto se puede desmontar y la especificidad es tan bajita, es decir, que hay tan poquitos TDAHs que específicamente tienen esto, que esto no es un valor per se. Es un valor para descartar cosas como un daño cerebral, pero no para hacer un diagnóstico
Entonces, aquí entonces me encuentro con la siguiente pregunta. Si es un trastorno del neurodesarrollo y este tipo de imágenes no sirven, ¿cómo podemos entonces confirmar que es un trastorno del neurodesarrollo si físicamente ni siquiera se puede validar? Porque realmente donde se producen los déficits es en las redes neuronales, que a día de hoy no tenemos todavía mucho chute para poder medirlas y poder tener una cuantificación, pero ya Coción, por ejemplo, ya empezó en su momento a hacer investigaciones en torno a este tipo de variables, que es la conectividad entre las diferentes redes, y ya empezó a ver que las redes sí que se conectan de manera diferente. Por eso también hablamos muchas veces que esto puede ser una condición, que realmente el Es cerebro no es que justo se desarrolle mal. a esto iba a ir, claro, porque si estamos entonces diciendo que es un trastorno de neurodesarrollo, pero nuestra forma más directa para poder decir o utilizar ese término no es todavía, no está todavía suficientemente bien desarrollada, entonces estamos utilizando un término como muy a posteriori de las métricas que nos permitirían utilizar ese método, por lo cual entonces entiendo que lo mismo, dentro de esa propuesta que antes hablabas de discusión, quizás hasta se reformule y no se hable de trastorno del neurodesarrollo, sino trastorno adaptativo. Bueno, adaptativo quizá no sea lo mejor, pero sí, trastorno del neuroatípico, sí. Por eso, también los que nos dedicamos a esto, creo que en esto estamos casi todos de acuerdo en que no deberíamos de llamarle muchas veces trastorno, porque hay gente que teniendo rasgos no cumple criterios de trastorno porque no le genera disfunción y deberíamos de tener una nomenclatura también diferente para aquellos que tienen rasgos y suponen una condición, ¿no? Como la condición autista o la condición hiperactiva, o ahí sí que no hay un nombre muy definido. Pero esa gente que teniendo rasgos no tiene disfunción, pues esa gente, ¿qué hacemos con ella? ¿No? No, Disfunción te refieres a no que no encaja en el tiene. cuadro. Disfunción te refieres a que no tiene. El tener el trastorno no es una condición que suponga una problemática en su vida. ¿Te refieres a eso con disfunción? Efectivamente, o que están suficientemente adaptados, pero claro, cuando se les juntan determinadas otras condiciones o otro tipo de problemáticas, entonces ahí sí que ya empiezan a haber dificultades, ¿no? A mí, por eso me gusta a mí la palabra condición, porque al final es una especie de palabra pronóstico, ¿no? Que nos dice, bueno, esta persona tiene este tipo de características, por ello no tiene por qué tener un trastorno, pero está bien que se conozca porque así en un futuro podré, yo qué sé, a nivel TEA, ¿no? Pues tiene esta forma de relacionarse con los demás. Eso no tiene por qué generar una disfunción, pero el día de mañana, pues algo puede hacer que su contexto cambie, ¿no? Y pueda verse en una disfunción. Ujú, ujú. Yo quería añadir dentro de en esta pregunta de las diferentes metodologías para llegar a un diagnóstico. Soy partidaria de que en algún momento, dado la conexión cerebro-intestino, incluso también podamos tener de alguna forma un perfil bacteriano, sobre todo en etapas tempranas, sobre cómo, si la presencia de determinadas composición bacteriana, la presencia de algunos filos o incluso la ausencia de ellos pueden ser marcadores para saber si se va a tener esta condición o no. Lo comento porque hay gente que es escéptica y puedo entender por qué, pero sin embargo, sabemos que, por ejemplo, los niños que vienen al mundo con cesárea, estos niños, la microbiota intestinal es distinta a los niños con parto vaginal y estos niños además tienen mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, alergias, obesidad, diabetes. Y de hecho, también hace poco, aquí ahora, tenía el paper también preparado, habían hecho un estudio, no con muchísimos pacientes, pero se había validado una cohorte en la que los niños que habían nacido por cesárea tenían más probabilidades de tener TDAH. Y, y luego también, aunque de nuevo las cohortes son bajitas, que esto es lo que suele ocurrir mucho en clínica, también se ha visto en algunos estudios, leí el otro día un metaanálisis, que sí que parece que hay algunos aumentos o disminuciones de algunos grupos bacterianos en pacientes que tienen TDAH versus los que no tienen. Entonces, pienso que en algún momento, aunque todavía estamos un poco lejos, pero sí que se está empezando a vislumbrar un poco el camino, sí que podremos de alguna forma utilizar la composición bacteriana, sobre todo en etapas tempranas del desarrollo del niño, como un potencial marcador. Y no sé si vosotros en clínica ya estáis hablando de este tema o cómo se aborda esta situación en clínica. O no se Pues aborda. la verdad es que no, a no ser que específicamente, claro, ten en cuenta que es un trastorno que generalmente se observa en niños y en adolescentes. Por tanto, muchas veces los trastornos gastrointestinales suceden como de manera más tardía o
o quizás se les da menos importancia en la infancia y la adolescencia porque, bueno, al final, ¿no? Los niños están como más acostumbrados a poder tener diarreas, a poder tener, ¿no? Este tipo de alteraciones que se les dan quizá más importancia de manera más tardía. Pero sí que me acuerdo que cuando yo hacía el máster, ya hace muchos años, yo que en aquel momento estaba diagnosticado de celiaquía, que eso es para otro momento, porque ya no lo estoy, eh, estaba cerca de la Asociación de Celíacos de Vizcaya, de Euskadi, y como yo he trabajado también en TDAH, pues dije, oye, vamos a ver la interrelación que puede haber entre celiaquía y TDAH, ¿no? Vamos a Ujú, ver, ujú. mi hipótesis era, siendo los trastornos crónicos, a nivel de sintomatología ansioso-depresiva, probablemente encontremos cosas, ¿no? Y Ujú. efectivamente esto movió, más allá de los resultados, que efectivamente decían que Que había una hay una base relación. depresiva Sí. en las dos, movió mucho a los padres porque decían, jo, es que a mi hijo con celiaquía nadie le ha evaluado, pero yo le veo que cumple criterios de TDAH. Entonces ahí hubo una avalancha de llamadas a la Asociación de Celiaquía preguntando por qué yo hacía este estudio, que simplemente era un estudio máster. A mí me había ocurrido eso porque yo personalmente tenía contacto con las dos poblaciones. Pero sí que nos pareció curioso que la presidenta también me dijo, jo, es que no sé si hemos alarmado en exceso a la población en este sentido, ¿no? Ya, pero claro, tampoco se puede cubrir, o sea, tratar a la población como si fueran personas, no se las puede sobreproteger. Y es que, claro, justo lo que has mencionado me lleva al punto de síndrome de intestino irritable. Igual un trabajo publicado creo que hace 2 años, es el que comentaba en mi perfil de Instagram, muestra claramente cómo pacientes con TDAH tienen además mayores incidencias de síndrome de intestino irritable. Y claro, si lo pensamos, aquí me voy a poner a echar hipótesis, pero si hablamos que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, eso significa que afecta a las neuronas, ¿verdad? Claro, ¿dónde hay neuronas? Las neuronas no solamente se encuentran en el cerebro. Tenemos el sistema nervioso entérico, que es el sistema propio del intestino. Las neuronas en el intestino, entre otras funciones, se encargan también de las contracciones del intestino. También permiten sensar el dolor a nivel intestinal. Si existe una Mm. alteración de ese neurodesarrollo a nivel del sistema nervioso central, no me sorprendería que también esa alteración del neurodesarrollo se tradujera a otros órganos fuera del sistema nervioso central, como es el intestino. Claro, esto es una hipótesis, ¿no? Es difícil, habría que buscar marcadores, etcétera. Y claro, si luego al mismo tiempo tenemos en cuenta la relación tan próxima entre las neuronas, el sistema inmune y la microbiota intestinal, porque forman parte de una misma pieza, es muy difícil separarlas. Esto nos lleva de nuevo a una composición eh, peculiar o específica a modo de marcador de las personas también con TDAH y que podría ser incluso asociada al síndrome de intestino irritable. Es decir, todos estos parámetros o todos estos aspectos podrían perfectamente estar relacionados y, claro, no es que atendiendo solamente a uno vayas a curar, no, la palabra no es curar, ¿no? A resolver todo lo demás. Pero si forman parte de una misma ecuación, oye, pues qué bien, ¿no? Ir resolviendo cada uno de los parámetros de esa ecuación. ¿Tú en consulta, Iván, también notas que muchos de tus pacientes tienen síndrome de intestino irritable? ¿O al menos problemas gastrointestinales? Yo te digo que al final, como vemos sobre todo niños y adolescentes, no tanto, pero sí que he visto mucha relación entre personas con sintomatología gastrointestinal y sintomatología más ansioso-depresiva como irritabilidad, hiperactividad, ¿no? Incluso retraimiento, que al final uno no sabe si es causa o efecto, porque al final, quieras o no, pues personas como con intestino irritable, de hecho, el diagnóstico que a mí me dieron finalmente fue ese, en cierta manera tendremos más a retraernos porque obviamente las crisis que nos dan pues hacen que Ujú, tengamos más miedo a ujú. salir a la calle, especialmente cuando estás desregulado a nivel de estrés. Entonces, Sí. no sabes si es causa-efecto, pero quieras o no, una cosa, por un lado o por otro, hay que atajar la problemática. Bueno, yo formaba parte de uno de los paneles como de usuarios del sistema, del proyecto Discovery, que es un proyecto a nivel europeo sobre el síndrome de intestino irritable, y efectivamente sí que se veía que muchos pacientes que tenemos síndrome de intestino irritable vamos de la mano con trastorno de ansiedad, depresión, pero claro, si tenemos un trastorno como es el síndrome, bueno, si tenemos este síndrome que nos limita tanto la vida, que además a veces es muy difícil sacar un patrón de cómo el intestino va a responder y que sufrimos tanto gaslighting por parte también de profesionales sanitarios, pues cómo no vamos a tener también estas conductas, ¿no?
Claro, yo entiendo que poner todo esto en diferentes parcelas creo que sería un error. Me parece más bien un continuo entre los diferentes síndromes y trastornos que están relacionados a nivel neurológico y a nivel de esta composición también bacteriana o bueno, de microbiota en general, que seguro vamos a ir viendo en los próximos años, o sea, segurísimo, porque las técnicas de análisis de microbiota intestinal están evolucionando muchísimo. Entonces, creo que seremos aún más capaces de poder definir un poco mejor esto. Mm. Sí, sí, totalmente. De hecho, haciendo un poco de deberes también, ¿no? En torno a este tema, sí que he leído que en algunos metaanálisis ya hablaban de que la presencia de algunas bacterias en la microbiota relacionaba el TDAH con los déficits cognitivos que pueda haber, ¿no? Esto también, si lo pasamos a nivel cerebral, sabemos que depende de cómo funcionen determinadas áreas o depende de cómo se comunique unas áreas con otras vecinas, ¿no? Vamos a tener más carga cognitiva en determinadas funciones y no en otras. Entonces, claro, aquí es un conjunto todo. Si hay más bacterias provocan determinado deterioro cognitivo o determinada alteración y hacer el cerebro también. Entonces, esto es un todo. Seguro que al final entre todos nos nutrimos. Claro, para la gente que se plantea o se pregunta cómo puede ser que unas bacterias afecten a estas diferentes áreas del cerebro que está comentando Iván, es importante aquí entender que las bacterias no es que vayan a penetrar el cerebro. Las bacterias intestinales, o en general, voy a decir microbiota porque las bacterias, aunque es el componente mayor, no es el único componente de la microbiota intestinal, producen en respuesta al hospedador y en respuesta también a la alimentación que el hospedador está dando, está adquiriendo, producen una sustancia que se llama metabolitos microbianos, que básicamente son el producto del metabolismo de la bacteria. Y estos metabolitos microbianos sí que pueden moverse a través del torrente sanguíneo y sí que es posible que atraviesen la barrera hematoencefálica. Entonces, no es que la bacteria llegue, sino sus productos. Entonces, estos productos sí que ahora en el cerebro podrían llegar a modular eh, ciertas funciones de las diferentes células cerebrales. Y también del mismo modo podrían actuar a nivel local, a nivel del intestino, y esa actuación local podría ser sensada por las neuronas intestinales que a su vez podrían enviar una respuesta hacia el cerebro. De forma que no es que sea la bacteria directamente en sí que llega al cerebro, nadie vaya a pensar que estamos hablando de una infección cerebral, sino los productos que se obtienen de ese metabolismo de la microbiota. Y, Ujú. y volviendo al tema del intestino, yo te quería preguntar por el tema del tratamiento del TDAH, porque las formas de tratarlo es mediante medicación, ¿no? Por ejemplo, metilfenidato. Sin embargo, cuando ves el papel, como se me ha olvidado la palabra, el prospecto, ¿no? Ves todos los efectos secundarios y uno de ellos es los problemas gástricos. Am, ¿Nos podrías explicar si sabes por qué ocurre esto, por qué el tratamiento del TDA puede afectar a nivel gastrointestinal? Sí, bueno, primero decir que el tratamiento no es solo farmacológico, es el tratamiento que habitualmente elige la gente, pero es el tratamiento que cada vez más guías dicen que tenemos que tomar como una segunda línea, un segundo paso en el tratamiento. Porque a día de hoy guías como la NICE ya dicen que primero habría que optar por intervenciones más psicológicas y luego optar por vías más farmacológicas. No porque la vía farmacológica sea peor o mala, no, porque la adherencia y la calidad de vida y la mejora a nivel longitudinal, a nivel largo plazo, la eficacia es mayor en la terapia psicológica que en la terapia farmacológica, cosa que es Ujú, lógico teniendo en cuenta el tipo de funcionamientos de otras medicaciones más eh, pues, psiquiátricas, ¿no? Dicho esto, de hecho, la guía nuestra de España es de las únicas todavía que quedan que dicen que hay que tener un tratamiento comórbido, o sea, perdón, combinado entre medicación e intervención psicológica y otras si hace falta, como por ejemplo la intervención pedagógica o otro tipo de intervenciones habitualmente asociadas al TDAH. En el caso de la farmacológica, si bien a día de hoy el metilfenidato se sigue utilizando como primera línea, es verdad que cada vez hay más diversidad o más dispersión de uso de medicación. Pero es verdad que el metilfenidato, al igual que otro tipo de medicaciones como la lisdexanfetamina, que es el metilfenidato también es una segunda evolución de la anfetamina, ujú. son medicaciones psicoestimulantes. Por tanto, lo que hacen es estimular el sistema nervioso
también el entérico, obviamente, y lo que hacen es, pues, más sequedad, imagino, ¿no? A ese nivel, porque yo ahí sí que ya me pierdo un poco, pero al estimularse, pues obviamente generan sintomatología de tipo, pues eso, ¿no? Gastrointestinal. Ujú. ¿Cómo funciona concretamente estos fármacos a nivel del cerebro? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo que harían los psicotransmisores, como son la dopamina y la noradrenalina. ¿Vale? Esto en el caso clásico, la primera línea, como es el metilfenidato. Hay otras líneas, como en el caso del estátera, que iría también a una tercera línea que sería serotonina, ¿vale? Ujú. En este sentido. Entonces, lo que pretenden es que no que se vierta más, sino que hay una bomba de recaptación en la neurona posináptica, la neurona presináptica, que lo que hace es lo que sobra recaptarlo. Lo que pretende es, cerrando esa bomba, más neurotransmisor y por tanto, pues la función en cierta manera se iguale. ¿Vale? Es lo que, a diferencia de la anfetamina, que lo que hacía en cierta manera es que se generara mucha más dopamina y eso hacía que el sistema cambiara, porque al final los neurotransmisores son un sistema en equilibrio. Si tú modificas uno, los demás neurotransmisores se modifican también y eso hace que el cerebro funcione muy diferente y estructuralmente incluso cambie su funcionamiento. ¿No? Es un poco a nivel básico el funcionamiento que tiene la medicación. Pues tomando tus palabras y volviendo a la pregunta antes del tema a nivel intestinal, em, claro, efectivamente, si estos fármacos están actuando sobre la regulación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, o bueno, y catecolaminas en general, en el intestino también tenemos la producción de todos estos neurotransmisores, porque como estamos comentando, en el intestino tenemos estas neuronas. Entonces, tiene más que sentido si alguno está empezando a tomar esta medicación, pues que experimentéis estos síntomas gastrointestinales, porque no es más que vuestro cuerpo respondiendo a nivel sistémico, es decir, en otras partes del cuerpo, a estos fármacos que aunque su principal objetivo es el cerebro, como tenemos neuronas por otras partes del cuerpo y uno de los principales eh, partes más importantes del sistema nervioso periférico en el intestino, pues son estos fármacos simplemente haciendo de alguna forma, llegando a objetivos que no son realmente el target a tratar, pero que están ahí. Entonces, bueno, que para aquellos que lo estén tomando por primera vez, que no se asusten demasiado, ¿no, Iván? Efectivamente. Al final yo creo que en el futuro evolucionaremos a más intervenciones más holísticas, ¿eh? Porque yo sí que he hecho de menos muchas veces quizás es verdad que ya llevando casi 20 años, pues uno ve la evolución que ha habido también en trabajar de manera transdisciplinar. Pero sigo echando de menos el poder trabajar de manera realmente transdisciplinar, ¿no? El no tener que andar dando siempre pasos hacia allá o hacia acá, sino que compartamos, por ejemplo, núcleos, ¿no? de intervención en el cual psiquiatra, neurólogo, ¿no? Y otro tipo de esto compartamos un espacio de reflexión, incluso de diagnóstico, porque al final solos no somos igual que la suma de todos. ¿Por qué crees que esto ocurre? ¿Por qué crees que faltan esos espacios? Pues porque yo creo que el sistema que tenemos de salud, que viene ya de la Segunda Guerra Mundial, pues en cierta forma lo que hace es intentar minimizar síntomas. Y intentando minimizar síntomas, hay algunos profesionales que son más importantes o preponderantes para apagar ese fuego más que otros, ¿no? Y la psicología quizás es una de las más damnificadas en este sentido y otras también, no solo la psicología, en el sentido de que nosotros realmente no apagamos síntomas, lo que hacemos es intentar muchas veces mejorar la calidad de vida de la gente y eso es una cosa secundaria en el sistema de salud que tenemos a día de hoy. Me quedo con esta última reflexión, Iván, para cerrar ya la entrevista. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien hablando de este trastorno, actualmente trastorno del neurodesarrollo. Veremos si en un futuro sigue siendo considerado trastorno del neurodesarrollo y también de las posibles vías de intervención futuras, como podrá ser quizá actuación a nivel de microbiota intestinal, no como forma de eh, tratar, sino como simplemente un coadyuvante que pueda favorecer la vida de las personas que tienen TDAH y, y, bueno, sobre todo también recordar que no es una moda, que el TDAH existe, que tenemos formas de poder diagnosticarlo, aunque se puede todavía refinar mejor y que probablemente en los próximos años
veamos ese refinamiento y una mejora en la forma de diagnosticarlo. Iván, si quieres compartir alguna última reflexión. Sí, esto, ¿no? Para mí el TDAH, al final, es verdad que empecé en esto, me refiero, y llevo como toda la trayectoria volcado en el TDAH. Yo he visto una diferencia brutal desde los últimos 20 años, ¿no? Desde la parte incluso de nomenclatura o de categorización, porque cuando yo empecé estaba en vigor el DSM-4, el cual decía que era un trastorno del comportamiento, ¿no? O un trastorno de inicio en la infancia y adolescencia. Ya no es un inicio en la infancia y adolescencia, sino también se reconoce que existen los adultos, ¿no? Que va más allá. Y el TEA también. O sea, los trastornos del desarrollo nos están enseñando que todavía necesitamos conocer muchas cosas y esta parte, por ejemplo, es una de las que están más desconocidas, que también es, pues, al final, eso, ¿no? Quieres o no, pues las nuevas investigaciones nos hacen ver nuevas líneas y estamos evolucionando muchísimo en los últimos años. Sí, yo también creo que de aquí, yo pondría un margen de unos 20 años en el que podamos empezar, eso, por mi parte, la parte de control, incluso a tratar, a dirigir tratamientos hacia el intestino y que podamos tener unas estrategias más personalizadas para las necesidades de cada paciente. Y con Ojalá. esto, pues, sí, desde luego. Con esto, pues muchísimas gracias, Iván, por este.